7:40 en el estudio del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Muy bien. Gracias ¿Cómo por estás estar tú? acá. Yo estoy bien. No, yo regio. Tuve varios días, incluso estuve algunos días desconectado, sí, con la enfermedad. Oiga, la bancada de la UDI está pidiendo que el fiscal nacional nombre como fiscal exclusivo, en el caso de Procultura, al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. ¿Por qué? Porque es una pedida grande, digamos, porque el fiscal regional que debería abandonar sus funciones para dedicarse exclusivamente a esto, ¿vale tanto la pena? Son 8 regiones, son 30 aristas. Estamos hablando entre 3.000 y 6.000 millones de pesos de eventual fraude. Y por lo tanto esto es tan grande que equivale a muchas causas. Cuando tú ves que esto está alojado en 8 regiones, que podría potencialmente involucrar a 8 gobernaciones regionales, yo creo que vale la pena que el fiscal Cooper se concentre solamente en esto. Y con esto además le hacemos un favor a la izquierda, porque está pidiendo que el fiscal Cooper abandone la causa de Sierra Bella. Todos, Llegó irónico hoy día. todos contentos. Todos contentos. ¿Qué le parece esa petición? Me parece... A ver, yo creo que una de las partes pida remoción de un fiscal está siempre dentro de lo que se puede hacer, de lo que la ley establece, pero acá esto se hizo o se hace con tinte político. Es una Eh, especie de acusación constitucional, Claro, digamos, un equivalente, exactamente. ¿no? Y Sí. ese es el problema. Porque si aquí alguna de las partes hubiese dicho, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que algún tribunal determine si aquí hay una especie de ensañamiento por parte del fiscal y pido que me lo cambien, eso se puede hacer. Pero esta es una especie de acción política hecha por un partido político dando argumentos políticos. Oh, también está dentro del ordenamiento, digamos, ya que estamos. Sí, de acuerdo, pero pongámoslo en estos términos, el espíritu de la ley no es ese. El espíritu de la ley es resguardar que la investigación se lleve con imparcialidad. Y acá hasta ahora yo no he leído absolutamente ningún argumento que establezca que aquí no ha habido imparcialidad. Hay dos causas contra los dos causas, dos escritos en la Corte contra el fiscal Cooper. Uno es la petición de remoción, que es ante la Corte Suprema, porque así lo ordena el ordenamiento, em, donde se alude que ha perdido esa imparcialidad precisamente por la manera en que se allanó la casa de la diputada Carol Cariola. Y está la otra, que es el recurso de amparo que presentó Josefina Uneus, Sí. que se alega hoy, de hecho, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, porque se interviene el teléfono de una persona equivocadamente. Se le asigna equivocadamente la propiedad a un imputado y termina escuchándose una conversación, incluso con el presidente, de una persona que no tiene nada que ver con la causa, salvo ser testigo. A ver, en el primer caso, en el de Carol Cariola, yo lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, me parece lamentable que el allanamiento haya ocurrido justo en el momento en que ella estaba teniendo su guagua. Por supuesto que uno no le desea eso a nadie y las circunstancias como se dieron yo lo encuentro de verdad duro para Carol Cariola y yo ahí empatizo con ella. Pero fíjate, mira lo que pasó el lunes pasado. El lunes pasado se abre la causa, los intervinientes tienen acceso a la carpeta. Eso fue el lunes pasado en el caso Procultura. Y el jueves ya teníamos una cantidad de información difícil de procesar. En los medios de comunicación sacaban y sacaban y sacaban cosas. Costaba unir el hilo porque era mucha información. El fiscal Cooper hizo ese allanamiento en el caso de Carol Cariola justamente porque al día siguiente se abría la causa y los intervinientes podían tener acceso a la carpeta. Y por lo tanto la única forma de resguardar las pruebas de que este allanamiento al final fuera útil y no que se escondiera eventualmente un teléfono o lo que fuere, había que hacer el allanamiento ese día. Y por supuesto fue una triste coincidencia, pero yo no creo que el fiscal Cooper, porque los plazos están ahí, son objetivos, son legales, haya actuado de mala fe. Él actuó de acuerdo a los plazos que entrega la ley. En el caso, por lo tanto, yo creo que no procede en ningún caso la solicitud de remoción. Esta es mi Y no está en opinión juego la imparcialidad del jurídica. fiscal No, en esa decisión, digamos, dice usted. porque lo que dice la izquierda al final es que aquí el fiscal Cooper habría hecho esto de manera intencional, que habría esperado el momento del parto para hacer el allanamiento Mm. y los plazos que establece la ley para efectos de abrir el expediente a los intervinientes es un hecho objetivo que se puede verificar y que justo coincidía al día siguiente del parto y por lo tanto a él solamente le quedaba ese día para hacer la intervención, el allanamiento. Y en el caso de la intervención de Y en el Josefina caso de la Uneus. intervención, bueno, hay errores que son de buena fe, que son excusables, y obviamente que hay errores que pueden constituir dolo, mala intención, para ponerlo en castellano. Eh, y acá lo que ocurrió fue que se pidió la intervención del teléfono del señor Larraín, y este teléfono de Uneus
que no está siendo querellada, ni está en calidad de imputada, ni nada hasta donde yo sé, Solo testigo. solo testigo. El teléfono de ella estaba a nombre de él, al punto que por alguna cuenta impaga aparecía el nombre de él como Endicom, Sí, por el tema del teléfono. ese es el origen de la confusión, digamos. Entonces es una confusión absolutamente excusable, Ya, es pero una si uno se confusión da, absolutamente buena fe. pero Y lo lo que que dicen, hace, lo que dicen, lo que dicen los recurrentes en este caso es, si usted se da cuenta que se equivocó, que hay un dato malo, que estoy interviniendo en un teléfono que no corresponde, si a usted le interviene en un teléfono que por equivocación, yo supongo que usted espera que se deje de intervenir, digamos. o, que esta es la otra alternativa, se pida formalmente al juez que también autorice la intervención de mi teléfono. Cosa que ocurrió. Cosa que Y ocurrió el juez y el autorizó. juez autorizó. Por lo tanto, no se le puede pedir a la fiscalía que tenga una especie así como de conocimiento infuso respecto de quiénes son los dueños de cada No, teléfono. eso es perfectamente comprensible, Lógico, particularmente si el teléfono aparece en DICOM como no pagado por la RAIN. así Ya, es. ok. Entonces, lo que hizo la fiscalía cuando se da cuenta es decir, bueno, acá lo que corresponde es las dos alternativas que tú acabas de decir. Uno, dejo de oír; otra, voy al tribunal y el juez de garantía a pedirle que me permita también la interceptación de este teléfono, y el juez de garantía determinará si procede o no, y en ¿Y este usted caso estableció que procede. ¿y usted no cree que eso es espionaje? ¿Qué es lo que dice la gente del Frente Amplio? Lo que dicen los recurrentes, ¿ah? De Josefina, los abogados de Josefina Uneos lo dicen en el recurso de amparo, que está practicando espionaje porque está escuchando una conversación que no debería escuchar atendida a la propiedad del teléfono. Bueno, en un Estado de Derecho, particularmente en un proceso judicial, la legitimidad o no de las acciones que lleva adelante un fiscal están dadas por el cumplimiento, por la letra de la ley. Eh, y acá se dio estricto cumplimiento a la letra de la ley. Lo que hizo el fiscal Cooper fue pedir que se interviniera un teléfono que de buena fe se pensaba que era de la Larraín, con todos los antecedentes que demostraban que era de la Larraín. Se concedió, ahí empieza la escucha, se dan cuenta que no es de la Larraín y van y vuelven a pedir entonces otra vez que se intervenga el teléfono, de tal manera, de Josefina Uneus en este caso, y Mm. el tribunal lo concede. Por lo tanto está todo en regla. Yo encuentro de Está todo, verdad, sí, está todo en regla desde el punto de vista de las autorizaciones, ¿no? No sé si está todo en regla desde el punto de vista del artículo 222 del Código Penal, digamos, que el que es el que se está alegando. regula esta Sí, materia, por digamos, supuesto. porque Josefina Uneus no es imputada en este caso y tampoco está facilitando conversaciones de la RAIN, digamos. De hecho, está separada de la RAIN, digamos. Está bien, pero el que determina si esta es una prueba que se justifica a la luz de los antecedentes de la investigación es el tribunal. Y el tribunal lo concedió. Lo concedió primero contra el señor Larraín, pero también lo concedió después Contra contra Uneus. Josefina Uneus. Y para eso están los tribunales, para dilucidar exactamente si las normas que regulan esta materia son aplicables o no en este caso. ¿Tendría que haberse usado como material la conversación con el presidente de la República? Una vez captada, ya sabemos cuál es el origen de Lo la que captación, pasa, digamos. lo que pasa es que muchas veces en un proceso judicial, Iván, eh, una prueba aislada, una prueba en particular puede que no haga mucho sentido. Eh, pero la verdad es que cuando tú tienes varias pruebas que tú puedes conectar entre sí, se puede armar el puzzle respecto de qué fue lo que ocurrió. La fiscalía sabrá y el tribunal sopesará en el momento del juicio si esta prueba algo, perdón por la Ujú. ¿Redundancia? sí, redundancia, o si no lo hace. Pero yo al leer el contenido de esa conversación hay un par de cosas que me parecen interesantes. La primera, el presidente Boric le dice a Josefina Uneus que él es muy cercano a Larraín. Y en algún momento dice, yo no me voy a hacer el desentendido, usa otra palabra, que es Mm. un chilenismo, yo no me voy a hacer el desentendido con esta materia, sino que yo soy cercano a él. Que es interesante a la luz de lo que hemos visto en el último tiempo, en que resulta que ahora nadie conocía al señor Larraín, nadie era cercano a él, y en fin, sabemos lo que han dicho los dirigentes de Frente Amplio y los voceros de gobierno. Suele ser así con los leprosos políticos, digamos. Bueno, pero el presidente Boric en esa conversación dice justamente lo contrario, y ahí me parece que sí hay algo de interés. Me parece, ¿Por qué? porque demuestra una cierta cercanía que puede ser o no, yo no estoy en la cabeza del fiscal Cooper y él está armando el caso, pero puede ser una pieza importante para establecer que efectivamente aquí se conocían, y que aquí puede haber alguna especie de acuerdo entre ellos. ¿Tráfico de influencia? Bueno, pero sí, pero yo no me quiero adelantar. O sea, no quiero empezar a hacer acusaciones. Ya, yo pero por eso solamente- te parece interesante. Pero a mí ya. me parece interesante en la conversación que el presidente Boric dice que fue a buscar sus celulares anteriores para ver qué conversaciones tenía con el señor Larraín. Me parece interesante porque hoy día el discurso es no tenemos nada que esconder. Ya, pues sabemos que
un WhatsApp sacado de contexto también puede Sí, ser por supuesto, malinterpretado, digamos. por supuesto, pero también, eh, Un por supuesto, mensaje de WhatsApp en todo sí, caso. sí, por supuesto, sí. Entonces uno tendrá que ver si a eso se refería el presidente Boric o si se refería a otra cosa. Mira, todo esto es materia de investigación, pero hay una cosa que está clara, Iván. Acá han habido delitos. Y es curioso porque esto lo dice, por ejemplo, alguien del Frente Amplio, como Gonzalo Vinter, que afirma que acá hay delitos. Luego ayer aquí en esta radio, Constanza Martínez, nos niega que hayan delitos. Lo que pasa es que le echa la culpa a la DC. Bueno, Tan indignado la esto yo sé que, bueno, y con razón, si yo encuentro una patudez gigantesca que le eche la culpa a la DC. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo por los montos, por la sistematicidad de esto, que acá hay algo que está más o menos diseñado y será la justicia la que termine de dónde viene ese diseño, quién fue el que coordinó todo esto, que tiene los hilos hasta llegar arriba, para saber exactamente quiénes son los responsables de este eventual, lo voy a poner en esa palabra, este eventual fraude al fisco, obviamente entre otros delitos que podrían existir. Oiga, hablemos del caso de la ley de fraccionamiento. Esta está en la comisión mixta y probablemente se va a resolver ahí hasta que pase a las salas de la Cámara y del Senado, pero los senadores de la UDI están alegando que puede haber una vulneración del principio de probidad en el ministro Grau y en el subsecretario Salas por haber entregado datos malos en la discusión de una de las pesquerías que se regularon. Em, ¿hay ¿Hay un problema en la tramitación de esa ley de fraccionamiento? ¿Hay un problema de fondo grave en el asunto o es una cosa subsanable por las votaciones que vienen? A ver, para que los que no son expertos en la materia nos entiendan, esta es una ley corta y lo que buscaba esta ley o busca esta ley es establecer de la cantidad de peces que se pueden sacar, qué porcentaje le corresponde a los industriales y qué porcentaje le toca a los artesanales. Claro, Esa es básicamente, cambiar los números que están vigentes por unos claro, nuevos, y eso, digamos. y eso es básicamente la discusión, y la discusión se hace por separado dependiendo del lugar y dependiendo, por supuesto, de la especie de la que estemos hablando, ¿ya? Para ponerlo en Ujú. castellano. Entonces se discute por separado la merluza, la corvina, y en el caso de la merluza, por decir algo, se discute por separado en esta región o en esta otra, ¿ya? ¿Cómo se podría eventualmente determinar qué es lo justo o qué es lo conveniente? Bueno, si no el dato más importante de todos, es saber cuántos son capaces de sacar los industriales y cuántos son capaces de sacar los artesanales. Ese dato es clave, es fundamental, es la única forma de poder tener una aproximación y para que los números no sean completamente arbitrarios. Y ese dato en el caso de la merluza se Y ese entregó es mal. justo el dato que se entrega mal. Entonces, influye de manera brutal en la forma en que los parlamentarios tenemos que sopesar eh, finalmente qué es lo justo, qué es lo conveniente, qué es lo mejor para la industria. Y ojo, nadie habla de esto, qué es mejor para los consumidores. Si al final tú tienes una forma errada de distribuir la pesca, finalmente puede terminar siendo mucho más caro el producto y eso afecta a los consumidores. Entonces, acá esto no es chacota y acá estamos hablando además de muchos empleados, o sea, de muchos empleos y estamos hablando también de un número importante de pescadores artesanales. Entonces, eh, a mí me parece, o sea, no me parece, yo llevo 7 años en el Congreso, esta cuestión no había pasado nunca. Sin precedente, me parece realmente escandaloso. Yo no puedo creer que el subsecretario siga en su lugar. Y nosotros vimos al subsecretario de ¿Usted Pesca. cree que hubo mala fe? Yo suelo pensar muy bien de las personas, pero en este caso me parecería una ingenuidad. ¿Qué quiere que le diga? O sea, hay un problema de base en la tramitación, al menos de esa pesquería. Y, Esto, y, esto, y, esto y infecta esto genera una desconfianza brutal. en toda la ley, en toda esta ley corta. Digámoslo así, se están revisando todas las cifras de nuevo para saber si este fue el único error o hay algunos otros errores. Y esto Ahora, no- si fuera solamente este el error, me parece que lo razonable es cuestionar solamente esta parte de la ley. Ahora, el senador Fidel Espinosa hizo una cosa que me parece correcta, que él como presidente de la comisión mixta dijo, la gente no tiene por qué saber esto, pero los informes de la comisión mixta, es decir, cuando la Cámara y el Senado no se ponen de acuerdo y van a una comisión mixta para ponerse de acuerdo, ese acuerdo se vota en una sola votación. Puede ser un acuerdo de 1000 páginas, da lo mismo, se vota en una sola votación. Claro, ese es Pero el sentido de hacer la última parte de la tramitación más rápida, lógico, digamos. así es, y no solamente más rápida, muchas veces estos acuerdos entre la Cámara y el Senado, en el fondo se entrega esto por un lado, se devuelve esto por el otro, entonces no tendría sentido votar separadamente. Pero acá, amparado en algunos artículos del reglamento, Fidel Espinosa, que el presidente de la comisión mixta, logró que esta parte se vote por separado. La parte de la merluza. Eh,
y en particular la que está afectada por este dato erróneo que entregó el gobierno. Y por lo tanto se puede en la Cámara de Diputados o en el Senado, basta que uno lo rechace, que esa parte de la ley se rechace, y la implicancia de eso, práctica, es que nos quedamos con la ley anterior, que es la mejor noticia, creo yo, para la industria, pero no sé si es lo que quería conseguir el gobierno. Em, ¿A dónde puede ir este alegato por la vulneración del principio de probidad del ministro y del subsecretario que están haciendo los senadores de la UDI? Es que, bueno, después de que se han entregado cifras erróneas en materia de presupuesto, lo vimos hace un par de semanas con la directora de presupuesto. Ayer o antes de ayer el Consejo Fiscal Autónomo dijo que estaba en una situación fiscal precaria por los errores de estimación también de la DIPRE en los ingresos y por lo tanto terminamos gastando más de lo que deberíamos haber gastado. O sea, acá se está configurando una historia de datos mal entregados y el gobierno no hace absolutamente nada. Yo creo que todo este cuestionamiento sobre la probidad no debiera llegar al final. El presidente Boric debiera remover al subsecretario de Pesca. Es insólito que mantenga a alguien que no por un capricho, no por una arbitrariedad, hoy día genera desconfianza en el Congreso, no solamente en la oposición. Genera desconfianza también en parlamentarios y en senadores oficialistas que han dicho que esto es impresentable y que el subsecretario debe salir. O sea, acá han habido figuras muy importantes de izquierda que han dicho que el subsecretario tiene que salir. Y eso lo hace porque ya no confían en él. Entonces, si el gobierno quiere, en el año que queda, seguir legislando y que lo hagamos de buena fe, confiando en que los datos que entrega el Ejecutivo son correctos, tiene que dar señales. Y acá han habido demasiados errores en el que simplemente paga moya, y eso no es aceptable para legislar bien, para que las instituciones funcionen y para que exista la confianza que tiene que existir, esta confianza republicana que tiene que existir para poder hacer la pega. Diputado, déjeme devolverme al caso Procultura, porque mientras conversábamos me escribe Josefina Uneus, que dice que oye todos los días el programa. Dice dos cosas. Uno, que su celular nunca ha estado a nombre de la Larraín. Ya dijimos que la Fiscalía alude a un informe de ICOM que lo señalaba así. Y dice que cuando se dan cuenta que el teléfono no es de la Larraín, siguieron interviniendo el teléfono sin autorización, y que en esos días llamó al presidente, que después está la orden del juez y asegura que en Chile no se puede pinchar un testigo. De hecho, citamos el artículo 222 del Código Penal, donde no califica a Uneus ni como imputada ni como una persona que ayuda a las comunicaciones de un imputado. Después de eso la declaran imputada a Josefina Uneus. Eso es lo que dice ella, me lo está diciendo por el WhatsApp en este momento. Bueno, Si la Fiscalía se dio cuenta de que no era su teléfono, tendría que haber parado la intervención hasta recibir la orden, ¿no? Eso es lo lógico. eso es lo lógico y es justamente el asunto que se está ventilando en la Corte de Apelaciones, entiendo, de Antofagasta, si no me equivoco. Es justamente el argumento del amparo que se presentó, pero aquí lo que yo no puedo opinar porque acá estamos hablando, lo que ella argumenta en el mensaje que te está enviando es materia de hechos. Hechos. Ella está alegando hechos que yo no tengo cómo saber si son ciertos o no. Y que la Fiscalía los tendrá que demostrar, obvio, Mm. y la Fiscalía tendrá otra versión de los hechos. Y el tribunal verá quién presenta mejores pruebas para saber cuáles son los verdaderos hechos. Yo simplemente no puedo opinar de esa materia. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván, que te vaya muy bien. Una pausa, volvemos con el Rat Pack.